Hola, bienvenidos a otra lección sobre el sistema de gestión académica Sauce Academos. Mi nombre es Sandy Núñez Padrón, soy profesor instructor e ingeniero en ciencias informáticas. Hechas las presentaciones, vamos a comenzar nuestra lección. Vamos a hacerlo recordando las acciones comunes que habíamos visto en lecciones anteriores que tenía el sistema o que tiene el sistema de gestión académica Sauce Academos. Recordemos que estaba la opción añadir, editar, configurar, detalles, habilitar, deshabilitar, eliminar y buscar. Y que cada una de ellas estaba identificada o está identificada por estos iconos que vemos en esta imagen. Cada vez que usted vea estos iconos, pues estará refiriéndose a la acción que se refiere acá. Vamos entonces a continuar y lo vamos a hacer recordando también qué cosa es el componente planes de estudio. Pues recordemos que el componente planes de estudio es un componente para gestionar los planes de estudio de las especialidades modalidades atendidas por el Ministerio de Educación de la República de Cuba, así como sus respectivas versiones y programas de estudio de estas especialidades modalidades. Vamos también a recordar cómo acceder a este componente. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión con un usuario y contraseña, nuestro usuario y contraseña. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, les recuerdo que tuvimos una lección en la que estuvimos hablando cómo acceder al sistema de gestión académica Sauce Academos, así que recomiendo que la vea si le queda alguna duda o que consulte el manual de usuario del sistema. Luego, recordemos también que una vez iniciada la sesión, seleccionamos la opción planes de estudio como hemos marcado en rojo en esta imagen. Una vez seleccionado este componente, podemos entonces o se muestra una pantalla con un menú lateral que también hemos marcado en rojo para una mejor referencia, donde se encuentran las agrupaciones de este componente, agrupaciones de acciones, como vimos en la lección anterior. Y estas agrupaciones o el trabajo con estas agrupaciones tenían un flujo de trabajo específico que comenzaba con la agrupación configuración, luego carrera, después íbamos a programa de estudio, íbamos a diseño y regresábamos a carrera. En la lección de hoy vamos a trabajar con la agrupación carrera. Entonces vamos a ver específicamente dentro de esta agrupación que hemos llamado carrera, la estructura del Sistema Nacional de Educación, o sea, cómo la vamos a gestionar. ¿Con qué objetivo? Pues con el de que usted, al finalizar esta lección, pueda registrar los niveles educativos, las educaciones, las tipificaciones de la educación y las especialidades modalidades para gestionar la estructura del Sistema Nacional de Educación de nuestro país. ¿Qué contenidos vamos a ver para que usted pueda llegar a ese objetivo? Bueno, vamos a ver primeramente qué es la agrupación carrera y cómo gestionar elementos como los niveles educativos, las educaciones, la tipificación de la educación y las especialidades modalidades. Vamos entonces pues a comenzar con el contenido. Pero antes les vamos a recordar o vamos a decirle cuáles son aquellos documentos que usted puede consultar para que pues tenga una mejor referencia a la hora de introducir los datos en el sistema. Le recomendamos utilizar la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 2011 de la UNESCO, publicada en el año 2013, precisamente por la UNESCO, el manual de usuario del Sistema de Gestión Académica Sauce Academos, específicamente el que está dedicado al componente planes de estudio, que es el que estamos utilizando hoy, o del que estamos hablando hoy, escrito por la Universidad de las Ciencias Informáticas en el año 2022, y el contenido que vamos a ver hoy está comprendido específicamente entre las páginas 33 y 43. También les recomendamos visitar el sitio web del Ministerio de Educación de la República de Cuba, disponible en la dirección electrónica www.minet.gov.cu. Ahora sí, vamos entonces a comenzar. Y lo vamos a hacer explicando la agrupación carrera, que abarca las siguientes opciones o acciones dentro del sistema: especialidad, nivel educativo, educación y tipificación de la educación. Vamos entonces dentro de esta agrupación a gestionar estos elementos. Y cuando me refiero a gestionar, estamos hablando de crear, habilitar, deshabilitar, ver detalles, buscar, filtrar, entre otras. Vamos a comenzar primeramente recordando que un nivel educativo, según en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, publicada en el año 2013 por la UNESCO, es un set ordenado de programas educativos en relación a grados de experiencia de aprendizaje y a los conocimientos, destrezas y competencias que un programa educativo se propone impartir.
la CINE, refleja el grado de complejidad y especialización de los contenidos de un programa desde lo básico hasta lo complejo. Recordado este concepto, podemos entonces poner algunos ejemplos. En el caso de Cuba tenemos los niveles primario, nivel medio y nivel medio superior. Seguimos avanzando y entonces vamos a ver cómo esto se refleja dentro del sistema de gestión académica Sauce Academos. Primeramente, una vez dentro del componente, debemos seleccionar la opción nivel educativo dentro de la agrupación carrera de la que estamos hablando en esta lección. Luego, cuando seleccionemos esta opción, vamos a ver esta imagen donde podemos hacer las acciones comunes que ya habíamos visto en lecciones anteriores. Luego entonces pasamos a seleccionar la opción añadir, que como vimos también en lecciones anteriores era un símbolo de más dentro de un círculo, que aquí hemos también marcado en rojo para que usted tenga una mejor referencia. Cuando seleccionamos esta opción, entonces vamos a ver esta otra pantalla del sistema, en la que usted puede efectivamente añadir un nuevo nivel educativo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, deberá introducir estos datos. El nivel educativo, o sea, el nombre de ese nivel educativo. En este ejemplo hemos puesto primario y además el orden, porque vamos a recordar que usted transita de un nivel a otro en un orden específico, por lo tanto debemos ordenar esos niveles. Todos los elementos que ustedes vean con un asterisco significa, un asterisco rojo, significa que son obligatorios, o sea que para poder avanzar y registrar o crear un elemento, pues debe llenar esos campos o esos elementos deben tener un valor. En este caso también tenemos una descripción que puede ser, que no es obligatoria, o sea, es opcional, usted la puede llenar o no. Y también tenemos la opción de habilitado, que lo vamos a ver en todas las pantallas del sistema, donde estaremos gestionando algunos los elementos dentro del sistema, que si la marcamos, quiere decir que va a estar disponible para utilizarse en otros lugares del sistema. Si la desmarcamos, eso querrá decir que ya ese nivel educativo, en este caso, de este ejemplo, no podrá ser utilizado más para ninguna de las configuraciones que realizaremos más adelante. Luego de llenar esta información con los datos correspondientes, seleccionamos la opción aceptar y entonces se creará ese nivel educativo. Vamos a continuar avanzando y llegamos entonces a las educaciones. Algunos ejemplos de educaciones, según el sitio web del Ministerio de Educación de la República de Cuba, sería la educación primera infancia, la educación secundaria básica, la educación formación pedagógica y la educación técnica profesional. En el caso de nuestro país, hasta el año 2022, existen 8 educaciones según el sitio web del Ministerio de Educación de la República de Cuba. ¿Cómo introducimos estos datos al sistema? Lo vamos a ver ahora. Al igual que en el caso anterior, vamos a hacer la agrupación carrera y aquí vamos a seleccionar la opción educación, que también hemos marcado en rojo para que usted tenga una mejor referencia. Y una vez más, vamos a las acciones comunes. Seleccionamos la opción añadir, que recordemos está representada por un icono, que es un símbolo de más, encerrado en un círculo. Cuando seleccionamos esta opción, que también hemos marcado en rojo en esta imagen, pues aparecerá esta otra pantalla en la cual usted debe introducir el nombre de la educación. Veamos, tiene un asterisco, por tanto, es un campo o un elemento obligatorio en esta pantalla. Y además un color que también es obligatorio. Para cada educación le hacemos corresponder un color para después identificarla fácilmente en otros lugares del sistema. También tiene una descripción que usted puede escribir o no, no es obligatoria. Y por último, la opción de habilitar o deshabilitar. En este caso, si usted la marca, estará habilitada, o sea que podemos utilizar esa educación, o sea que actualmente, como está habilitado, significa que actualmente en nuestro país existe esa educación. Si en algún momento se cambia el nombre de la educación y esta educación dejará de existir, pues simplemente la editamos y desmarcamos este campo, por lo que ya no saldrá visible en el resto del sistema y creamos la nueva que va a existir a partir de ese momento. Una vez llenos los datos, pues entonces podemos dar la opción aceptar. Y digamos aquí vamos a hacer una parada, porque nos surgen algunas dudas, vamos a llamarlo así. Primeramente tenemos educaciones, por ejemplo, la educación primera infancia, la educación técnica profesional y la educación de jóvenes y adultos. La educación primera infancia, dentro de la educación primera infancia,
están los círculos infantiles y el programa Educa a tu Hijo como modalidades de esa educación. Dentro de la técnica profesional tenemos los oficios y tenemos los politécnicos. Y dentro de los jóvenes adultos tenemos los idiomas, la primaria, la secundaria básica y la facultad obrero campesino. Pero ¿cómo agrupamos todos estos elementos o todas estas especialidades, modalidades que se estudian dentro de cada una de estas educaciones o que son atendidas por cada una de estas educaciones si no los podemos agrupar por nivel educativo? Porque en todos los casos, como vemos en esta imagen, no todos son niveles educativos, no todos son educaciones. O sea, no lo podemos agrupar por educación, no lo podemos agrupar por nivel educativo, no lo podemos agrupar por tipo de centro y tampoco los podemos agrupar por planes de estudio. Y todos son elementos que tenemos en esta imagen. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos un concepto intermedio que nos permita agrupar todos estos elementos. De ahí que surge el concepto de tipificación de la educación. ¿Qué es tipificación de la educación? Muy sencillo. Es un concepto que permite caracterizar un grupo de especialidades, modalidades que se imparten en una combinación de educación y nivel educativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la educación primaria, la educación primera infancia, que no tiene nivel, es el nivel 0, sin nivel, tendría como tipificación de la educación el círculo infantil y el programa Educa a tu Hijo. La educación técnica y profesional tendría los niveles primario, medio y medio superior. Y la tipificación de la educación sería, por ejemplo, oficios para el nivel primario, oficios para el nivel medio, politécnico para el medio superior. Existen otros, estos son simplemente algunos ejemplos, no quiere decir que sean todos. También tenemos la educación de jóvenes y adultos, que tiene todos los niveles. Está sin nivel, que porque los idiomas, las escuelas de idiomas no dan nivel. El nivel primario, el nivel medio y el medio superior. Y entonces, para la educación de jóvenes adultos en el nivel educativo, que no tiene nivel, tenemos los idiomas como tipificación de la educación. También tenemos el nivel educativo primario con la tipificación primaria, el nivel educativo medio con la tipificación secundaria básica y el nivel educativo medio superior con la facultad obrero campesino. Repito, son algunos ejemplos, no quiere decir que sean todos. Vamos a continuar entonces. Ahora sí, podemos entonces, aclarado este concepto, que es nuevo para ustedes, pues entonces podemos crear ya la tipificación de la educación. Una vez más, agrupación carrera dentro del componente planes de estudio y tenemos la opción de tipificación de la educación que también hemos marcado en rojo en este caso para que usted tenga una mejor referencia. Vamos a crear una tipificación de la educación, por tanto, ¿cuál sería el icono que tenemos que seleccionar? La acción común, añadir, que está representada, como hemos marcado en rojo aquí, por un símbolo de más dentro de un círculo. Cuando presionamos este icono, pues entonces nos sale esta pantalla del sistema, en la cual usted debe escribir el nombre de la tipificación de la educación, que como podemos ver tiene un asterisco rojo, por tanto es obligatorio, y además una descripción que usted puede escribir o no, pues no es obligatorio. Igualmente tenemos que usted pueda marcar si esta tipificación está habilitada o no. Luego de llenados los elementos, pues entonces podemos dar clic en la opción aceptar. Y llegamos entonces a otro de los elementos que gestiona el sistema, que son las especialidades, modalidades. En el caso del sistema de gestión Sauce Academos o el sistema de gestión académica Sauce Academos, este concepto va a abarcar tanto las especialidades como las modalidades y además incluye las especialidades o carreras que no se imparten en los centros educacionales atendidos directamente por el MINED. Usted se preguntará por qué. Y es que tenemos un proceso que se llama continuidad de estudios, donde le debemos hacer corresponder una especialidad, modalidad o carrera a un estudiante que se gradúa, por ejemplo, en noveno grado, que va a continuar estudios y lo va a hacer en una especialidad, una modalidad o una carrera que no se estudia o que no es atendida directamente o que no es atendida por directa o indirectamente por el Ministerio de Educación de la República de Cuba, sino por otros organismos formadores. Podemos entonces ver algunos ejemplos, por ejemplo, de especialidad modalidad, según el sitio web del Ministerio de Educación de la República de Cuba. Algunos ejemplos serían la modalidad primaria, la modalidad secundaria básica, la especialidad agronomía y la especialidad maestro primario.
Repito, son algunos ejemplos, existen muchas más. Estamos entonces en condiciones de crear una especialidad. ¿Cómo lo hacemos? Una vez más, agrupación carrera dentro del componente planes de estudios y vamos a seleccionar la opción especialidad, que en esta imagen también hemos marcado en rojo para que usted tenga una mejor referencia. ¿Qué le sigue? La acción común, en este caso, añadir. Quedan bien, bueno, vamos a regresar atrás. No es exactamente la opción añadir, porque aquí cambiamos, entonces aparece, se introduce un nuevo elemento dentro del sistema o dentro de lo que hemos visto hasta ahora. Y son estas pestañas que vemos acá, que hemos marcado en rojo específicamente la que dice especialidades. Debemos seleccionar esta pestaña primeramente y luego, entonces, si estamos en condiciones de seleccionar la opción común añadir, que recordemos está compuesta por un símbolo de más dentro de un círculo. Y cuando seleccionamos esta opción, pues entonces nos aparecerá esta pantalla en la cual podemos añadir específicamente la especialidad. Aquí tenemos dos campos o dos elementos que están marcados con un asterisco en rojo, lo que significa que son obligatorios, que es el nombre de la especialidad y las siglas de esa especialidad. Aquí tenemos solo un ejemplo, en este caso hemos puesto agronomía, pero es solo un ejemplo. Igualmente tenemos una descripción que no es obligatoria y la opción de si está habilitada o no esta especialidad o modalidad para ser utilizada en el resto del sistema. Una vez llenados estos campos o estos elementos, podemos dar clic en el botón aceptar y se creará esta especialidad o modalidad. Podemos concluir entonces que la agrupación carrera introduce un nuevo concepto, el concepto de tipificación de la educación. Permite también esta agrupación gestionar la estructura del Sistema Nacional de Educación a partir de los conceptos de nivel educativo, educación y tipificación de la educación, así como especialidad, modalidad. Igualmente, esta agrupación permite gestionar las especialidades, modalidades y carreras que no son atendidas por el MINET, pero forman parte del proceso de continuidad de estudios. De esta manera, concluye nuestra lección de hoy, que habla sobre que abordó el tema de la agrupación carrera y la estructura del Sistema Nacional de Educación, específicamente dentro de esta agrupación. Ha sido un placer y lo esperamos en la próxima lección, pero no sin antes recordarles que debe estudiar el manual de usuario de este componente de plan de estudios y a la hora de, cuando usted vaya a introducir los elementos dentro del sistema, deberá tener todas las resoluciones o todo el marco legal que sustenta la información que debemos introducir en el sistema. Ahora sí, concluye nuestra lección y los esperamos en una próxima o en un próximo encuentro.